En Francia, miles de manifestantes liderados por el movimiento de los llamados chalecos amarillos continúan provocando disturbios en diversas zonas del país por 4 fines de semana consecutivos. Para profundizar en este tema recibimos a Israel Cuauhtémoc Araujo Gómez. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, Israel. Feliz martes. Hola, buenos días. Bienvenido. Israel, buenos días. Bueno, pues para entender más qué hay detrás pues de estas manifestaciones, lo decíamos ya por 4 semanas consecutivas, ¿quiénes integran pues a este grupo de los chalecos amarillos? ¿Qué es lo que solicitan? ¿Desde cuándo se conformaron? Bueno, tenemos al menos el registro de manifestaciones a lo largo de un mes, los últimos 4 fines de semana. Un grupo que en un primer momento conformado por clase media. Este símbolo de chalecos amarillos surge a partir de la población o los trabajadores identificados con la necesidad de usar su vehículo para trasladarse a las grandes ciudades en Francia, ¿no? París, Toulouse, Lyon. Y en ese sentido, bueno, se fue conformando este grupo en protesta contra el aumento a los combustibles. Sin embargo, es un grupo amorfo, atomizado, sin un liderazgo claro, y que debido a estas demandas pues ha ganado cada vez más adeptos y más identificación y apoyo social, ¿no? Y es ahí que bueno va escalando este fenómeno al grado tal, bueno, de que como hemos visto en las imágenes de las manifestaciones, bueno, una serie de vandalismo, eventos con violencia, eventos que van escalando en la violencia y eventos también donde pues muchas veces las autoridades quedan rebasadas, ¿no? Y que bueno, es parte de la característica que tiene este movimiento. Israel, veíamos que al final del camino ayer vimos a un presidente, Emmanuel Macron, que dobló las manos, porque efectivamente, ya bien lo decías, llevaban 4 semanas de protestas en donde parecía incluso y se le acusaba de insensibilidad al gobierno de Emmanuel Macron. Y bueno, ayer termina en un discurso por la noche, lo veíamos, quizá apeando la mea culpa, quizá en un tono más conciliador, en donde incluso ofrece algunas, ofrece, por ejemplo, subir 100 euros, concesiones, sí, ¿no? Subir 100 euros el salario mínimo, mejoras fiscales a la clase media, que como decías, lo conforman gran parte de estas manifestaciones, pero por primera vez empieza a haber cohesión en algunas demandas muy particulares. Sí, ahí, bueno, de hecho ya había cedido la semana pasada con la suspensión definitiva de este aumento para el próximo año. Sin embargo, bueno, tiene que ser un poco más. En este sentido, bueno, yo destacaría, Macron se identifica mucho con Maquiavelo, al menos su tesis de maestría muestra ahí el estudio sobre la postura de Maquiavelo, y Maquiavelo decía, bueno, la fortuna favorece a los audaces, y en ese sentido, pues bueno, creo que Macron no se ha visto o no tan audaz en ese sentido, y bueno, hasta que llega a ciertos digamos que niveles, la teoría ya la tiene, la práctica no tanto. La práctica no lo ha canalizado adecuadamente, ¿no? En ese sentido, bueno, vienen este tipo de medidas, reducción de impuestos, algunos subsidios, alguna flexibilidad en cuanto a las políticas económicas para el próximo año. Sin embargo, bueno, parece que no es suficiente por parte de estos chalecos amarillos, no lo ven como suficiente en ese sentido, ¿no? De hecho, han llamado también para la próxima semana nuevas manifestaciones y bueno, ahí será parte de esa problemática, de esa escala, ya no únicamente como emergencia económica y social, sino también ya a nivel político, ¿no? Porque en ese sentido podríamos pensar dentro de las demandas que todavía estarían pendientes, pues por ahí se habla de un impuesto a la fortuna, el elemento del llamar a elecciones también, como parte de esas demandas de una clase social cada vez con mayores demandas o con mayor exigencia en ese sentido. Ahora que tocabas el tema político, pues los analistas también aseguran que pues pone en evidencia la fractura que hay, pues la relación entre Macron y su primer ministro Édouard Philippe, pues ya que las marchas se originaron a partir también de medidas que este primer ministro tomó, como reducir los apoyos en vivienda para este sector de la población que justamente se está manifestando. Sí, así es. Bueno, las demandas es debido a la pérdida del poder adquisitivo de esta clase media. Y bueno, sí, un elemento por ahí sería quizá cortar por lo más delgado, que sería parte de otro tipo de medidas que podría tomar en términos políticos, ¿no? Renovar parte de su gabinete.
Sin embargo, bueno, las demandas escalan incluso hasta fuera Macron en ese sentido, ¿no? Entonces, ya hay como voces unidas de Macron dimisión. Perdón, mi francés no es muy correcto, pero dimisión de Macron, ¿no? La dimisión de Macron. Israel, hay un tema que además lo dices bien. Hay tantas cosas que ahora el poder adquisitivo, por ejemplo, de la clase media, y que al final del camino se ha empezado a convertir como en una mancha que lo empieza a tomar todo. Leía yo algunas crónicas de lo que ha ocurrido en los últimos días, y una chica que entrevistaron en la parte sur de Francia decía, bueno, es que son tantas cosas en realidad que ya no sé ni por qué me estoy manifestando, dice, porque tampoco creo que lo puedan resolver de inmediato. Y sin embargo, lo dices bien, parece que estas medidas, y a pesar del discurso conciliador del presidente Macron, no parece que se vayan a detener. Hay manifestación prevista para el viernes, incluso empiezan a sumar sindicatos de los más fuertes, el más grande, el de los ferrocarrileros para este viernes, que incluso empiezan a pedir situaciones como pensiones, seguro social, mejores salarios, etcétera. Sí, bueno, ahí el fenómeno sí está muy atomizado, incluso hemos visto manifestaciones o registro de manifestaciones en Bruselas, en Rotterdam, digamos, ya más allá de Francia en ese sentido. Y bueno, en estos lugares tampoco se ha prestado, o el origen pues no ha sido el aumento de los combustibles, ¿no? Entonces las demandas pues van siendo más complejas en ese sentido, y ahí la dificultad de al ser un movimiento amorfo, sin un liderazgo claro, pues tampoco hay, digamos, la manera tradicional de negociar, ¿no? Con partidos políticos ya claramente identificados o con sindicatos. Y la izquierda, que está durísima también, ¿no? Con Jean-Luc Mélenchon, que es ¿cómo le dicen? El terrible enfant, el niño terrible de la izquierda. Tanto la izquierda como la extrema derecha. Entonces ahí, ese es el riesgo, ¿no? De ese descontento social, qué grupo lo puede adoptar o apropiarse en ese sentido, y a partir de ahí... Y bueno, para finalizar también las afectaciones económicas que pues ha dejado a las entidades vecinas. Israel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a conversar en 21 Noticias. Y ayudarnos a comprender. Gracias, Israel.